Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Malaquías capítulo 3, primera parte. Dios enviará a su mensajero. Vamos a orar. Querido, eterno y bondadoso Dios, te alabamos, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por este día que nos regalas. Ahora queremos abrir tu palabra, estudiar el mensaje que tienes para nosotros, y para ello necesitamos que el poder de tu Santo Espíritu nos acompañe, que nos dé entendimiento y sabiduría para comprender tu palabra y guardar las lecciones en nuestro corazón. Gracias, Señor, por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Malaquías es el mensaje de Dios para el pueblo de Israel, en especial para los sacerdotes que le prestan un servicio a medias al Señor. Hemos visto que se menosprecia el servicio a Dios cuando con egoísmo se le ofrecía al Señor los corderos enfermos, cojos o ciegos. Menospreciaban el servicio a Dios tratando de llevar una vida hipócrita. Aparentaban piedad, pero su servicio era descuidado. Además, que violaron el pacto matrimonial, dejando a la esposa de su juventud para unirse con mujeres idólatras. Este pueblo no apreciaba las bendiciones de Dios y antes, con suficiencia propia, respondían con desdén el llamado de Dios y cuestionaban su justicia. El capítulo 2 termina describiendo al pueblo que pregunta con escepticismo: ¿dónde está el Dios de justicia? La respuesta a este cuestionamiento está en el capítulo 3. Dios contesta esta pregunta afirmando categóricamente que viene para juzgar y hacer justicia. Para la gente de los días de Malaquías, este mensaje era una advertencia que Dios se ocuparía de sus pecados. La primera sección del capítulo 3 son los versículos 1 al 5 y describe el día de Jehová. Miremos el versículo 1. Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Era costumbre de los reyes del cercano oriente de enviar un mensajero antes de ellos para quitar los obstáculos de cualquier tipo para su visita. El Señor emplea este simbolismo del juego de palabras para anunciar el día del juicio. Malaquías es el mensajero de Dios, es quien anuncia al pueblo el mensaje de Dios, el juicio divino. Pero este versículo tiene una doble aplicación, ya que esta profecía tiene importancia mesiánica. Número 1. El mensajero que prepara el camino es en este caso una referencia a Juan el Bautista. Vayamos al libro de Marcos capítulo 1 versículos 2 al 4. Como está escrito en el profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Este es el mensajero predicho por Isaías y Malaquías. Su mensaje consistía en anunciar la llegada del Mesías o la llegada del ángel del pacto. La manera en que preparara el camino delante del Señor es predicando el arrepentimiento. Al aplicar este pasaje también podemos hacer referencia a que esta es la obra que como iglesia debemos hacer hoy: anunciar al mundo que Cristo viene pronto y preparar a un pueblo para su venida. Elena de White dice: hoy, en el espíritu y el poder de Elías y de Juan el Bautista, los mensajeros enviados por Dios recuerdan a un mundo destinado al juicio
los acontecimientos solemnes que pronto han de suceder en relación con las horas finales del tiempo de gracia y la aparición de Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Libro Profetas y Reyes, página 528. En segundo lugar, el texto dice que el Señor vendrá súbitamente a su templo. Este texto también tiene una triple aplicación. En primer lugar, se aplica al tiempo cuando Cristo vino al templo en su primer advenimiento. Aunque el Mesías era anunciado en cada ceremonia, Él vino y como nadie lo esperaba, pues vino súbitamente. Elena de White aplica este texto cuando Cristo vino y sacó a los cambistas del templo. Ella escribió: pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuario del Espíritu Divino. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. Vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. La aplicación espiritual de este incidente es que el Señor puede venir a nuestro corazón y purificar el templo del alma. Dios tiene el poder de transformar. La segunda aplicación de este incidente de la llegada súbita al templo de la que habla Malaquías es cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial para iniciar el juicio investigador. Recordemos que en octubre de 1844, muchos creyentes esperaban que Cristo viniera a la tierra. Pero aunque los cálculos proféticos eran correctos, estaban equivocados en el acontecimiento, porque no era la segunda venida de Cristo la que anunciaba la profecía, sino el comienzo del juicio investigador. Elena de White escribió: Cristo había venido no a la tierra, como ellos lo esperaban, sino como estaba simbolizado en el símbolo, al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. Esta venida está predicha también por el profeta Malaquías. Repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, es decir, el ángel del pacto. La venida del Señor a su templo fue repentina, de modo inesperado para su pueblo. Este no le esperaba allí. Libro El conflicto de los siglos, página 477. Así que este acontecimiento se conoce como el Gran Chasco. La gente esperaba que Cristo apareciera en las nubes, pero en ese momento se cumpliera la profecía de Daniel. Elena de White así lo explica. La venida de Cristo como sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, tal como se presenta en Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento representado también por la venida del esposo a las bodas, descritas por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes, según Mateo 25. Libro El conflicto de los siglos, página 479. Pero hay una tercera aplicación a este acontecimiento que menciona Malaquías. Y la tercera aplicación de este pasaje es a la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino de Dios. Miremos cómo lo aplica Elena de White. Además de la venida del Señor a su templo, Malaquías predice también su segundo advenimiento, su venida para la ejecución del juicio. Esta venida y la del Señor a su templo son acontecimientos distintos que han de realizarse por separado. Libro El conflicto de los siglos, página 478. Así que Malaquías nos transporta hasta el momento cuando Jesús venga como ladrón en la noche. Muchos no esperan que Él venga, están desapercibidos, pero esta es nuestra tarea,
la de prepararnos para recibir al Señor como si viniera hoy mismo. Todos los días debemos consagrarnos al Señor. Ahora, volvamos a Malaquías capítulo 3, versículo 1. Dice que vendrá el Señor a su templo súbitamente y se lo llama el ángel del pacto. Este es el mismo ángel de Jehová, que debe distinguirse del mensajero inicial del que hace referencia el texto de Malaquías. Este ángel del pacto es una referencia a Cristo. Miremos Éxodo capítulo 3, versículo 2. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Dice que se le apareció el ángel de Jehová a Moisés en la zarza ardiente y la zarza no se consumía. Sigamos leyendo este mismo pasaje de Éxodo capítulo 3, ahora los versículos 4 al 6. Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Aquí es claro en mostrar que el ángel del Señor es el mismo Jehová, que en este caso es una referencia a Cristo. Es el que viene súbitamente a su templo y es el que vendrá súbitamente a librar a su pueblo para establecer su reino de paz. Sigamos estudiando Malaquías 3, ahora los versículos 2 al 4. Dice, pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él se sentará para afinar y limpiar la plata, limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Entonces será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Varios elementos que debemos considerar de este interesante pasaje. Número 1. El Señor viene súbitamente a su templo y entonces se hacen dos preguntas. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie? Estas palabras se asemejan a las de Joel capítulo 2 versículo 11 que dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento y fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? De la misma manera en que vendrá el invasor de Babilonia y tomó a todos por sorpresa, ya que los falsos pastores habían presagiado que Jerusalén nunca caería, pues ahora Jerusalén está en llamas. Esto nos lleva indiscutiblemente al momento final de la historia, cuando los impíos, guiados por los falsos maestros, se opondrán al mensaje de Dios. Y entonces viene el momento en que el Señor se manifestará. Miremos lo que dice Apocalipsis 6:17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Solo aquellos que se identifican con el Señor, solo aquellos que obedecen su palabra, serán los que permanecerán en pie ante la venida del Mesías. En segundo lugar, el problema era que los judíos creían que el Mesías venía para castigar a los paganos en el juicio, pero Malaquías les advierte que ellos son los primeros en estar en el juicio. Es más, se refiere específicamente a la tribu de Leví, es decir, que los sacerdotes serían los primeros en ser juzgados, siendo que los dirigentes del pueblo son los que deben estar en armonía con Dios para que su pueblo no sea llevado por el camino de perdición. Esto debe llevarnos a una reflexión profunda, ya que el apóstol Pablo nos dice que este juicio debe comenzar primero con la casa de Dios. Leamos 1 de Pedro capítulo 4 versículo 17. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? A veces nosotros esperamos que el juicio venga pronto, pero contra los impíos. Pero debemos recordar que primero comienza con nosotros, con los que estamos al servicio de Dios.
y entonces después vendrá el juicio de los impíos. En tercer lugar, por eso el Señor dice en Malaquías capítulo 3, el pasaje que hemos estudiado 2 al 4, que el Señor va a hacer una obra purificadora. Dice que Él se sentará. Y se usan dos figuras sobre la obra que el Señor quiere hacer con su pueblo. Habla del fuego purificador y el jabón de lavadores. El fuego purifica los metales consumiendo la escoria, y este jabón era para limpiar las vestiduras. Este mensaje tenía el propósito de mostrar de que Dios tenía el propósito de limpiar el alma, librándola del mal, y también de promover la santidad, haciéndolos idóneos para que ofrecieran a Jehová ofrenda en justicia. Dios se propone hacer una obra especial también por nosotros. Después de citar estos pasajes, Elena de White explica: este es el proceso de refinación y purificación que realiza Jehová de los ejércitos. Es obra muy penosa para el alma, pero es el único proceso por el cual pueden eliminarse las escorias e impurezas contaminadoras. Nuestras pruebas son todas necesarias para acercarnos a nuestro Padre Celestial en obediencia a su voluntad, para que podamos llevar al Señor una ofrenda de justicia. Hoy a los Testimonios, tomo 1, página 426. En muchas oportunidades el Señor permite que pasemos por el horno de las aflicciones para poder hacer una obra purificadora en nuestra vida. Ella sigue diciendo: el Maestro sabe en dónde necesitamos ser purificados para su reino celestial. No quiere dejarnos en el horno hasta que hayamos sido consumidos del todo. Como un refinador y purificador de plata, contempla a sus hijos y observa el proceso de purificación hasta que perciba su imagen reflejada en nosotros. Aunque con frecuencia sintamos que la llama de la aflicción se enciende en torno de nosotros y a veces temamos ser enteramente consumidos, sin embargo, la amante bondad de Dios es tan grande para nosotros en esas oportunidades como cuando experimentamos libertad espiritual y triunfamos en Él. El horno debe purificar y refinar, pero no consumir y destruir. En su providencia, Dios nos quiere probar para purificarnos como a los hijos de Leví, a fin de que le ofrezcamos una ofrenda de justicia. Esto se encuentra en Southern Watchman del 7 de febrero del año 1905. Dios ve en nosotros un tremendo potencial para el cielo y se toma el tiempo de trabajar en nosotros y por nosotros. Ahora, en cuarto lugar, dice que Él se sentará para afinar como la plata y el oro a la tribu de Leví. Es interesante que Dios se toma el tiempo para afinar, en este caso la tribu de Leví, quienes en parte fueron los responsables por guiar al pueblo por el camino equivocado. Ahora debe estar seguro que estos nuevos sacerdotes van a servir con corazón puro al Señor. Dios espera que cada uno, quien le sirve de corazón, pueda experimentar esa purificación de corazón. Elena de White dice lo siguiente: el Señor considera a los hombres en las diferentes esferas en que actúan, y el carácter es probado de acuerdo con las diferentes circunstancias en que se encuentran. La verdad pura, refinada y elevadora es una prueba continua para medir al hombre. Si la verdad rige la conciencia y es un principio permanente en el corazón, se convierte en un instrumento activo que actúa y obra por el amor purificando el alma. Pero si el conocimiento de la verdad no produce belleza en el alma, si no somete, suaviza y renueva al hombre de acuerdo con la imagen de Dios, no es de beneficio para el que la recibe. Es metal que resuena y címbalo que retiñe. La verdad, como es en Jesús e implantada en el corazón por el Espíritu Santo, siempre obra de adentro hacia afuera. Se revelará en nuestras palabras, espíritu y acciones para con cada uno con quien nos relacionamos. Carta 20, primera parte del año 1893. Sigamos estudiando este pasaje de Malaquías que tiene una tremenda aplicación espiritual para nosotros. El texto sigue diciendo que como resultado de permitir que el Señor haga su obra purificadora, dice el pasaje, traerán a Jehová ofrenda en justicia, entonces será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén.
Si los sacerdotes y el pueblo eliminan el pecado, recuperan el favor divino, sus ofrendas procederán de un corazón limpio y una condición íntegra delante de Dios. Por esta razón serán traídas en justicia y volverán a tener una experiencia especial como en tiempos pasados, como en los días de Abraham, Moisés, David, y gozar de la bendición del cielo. Esto es importante que lo entendamos. Por eso Elena de White nos recuerda, todas nuestras pruebas son necesarias para acercarnos a nuestro Padre Celestial y obedecer su voluntad, a fin de ofrecer al Señor una ofrenda en justicia. Dios ha dado dones a cada uno de nosotros, talentos que mejorar. Necesitamos una nueva y viviente experiencia en la vida divina para cumplir la voluntad de Dios. Ninguna cantidad de experiencia pasada bastará para el presente, ni nos fortalecerá para que venzamos las dificultades de nuestro sendero. Diariamente debemos tener nueva gracia y renovada energía a fin de que seamos vencedores. Review and Herald del 22 de junio de 1886. Así de que dejemos que el Señor haga su obra en nuestra vida, que permitamos que Él purifique nuestro corazón y de esta manera, cuando nos presentemos delante de Él, nuestras ofrendas de gratitud, nuestra alabanza, sea aceptable porque brota de un corazón que ama al Señor. Sigamos con Malaquías capítulo 3, el verso 5. Dice, vendré a vosotros para juicio y testificaré sin vacilar contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran falsamente, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que hacen injusticia al extranjero sin tener temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. El Señor está respondiendo a la pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia? Ahora el Señor vendrá a ejercer juicio y muestra su desagrado contra los que practican artes mágicas aprendidas quizás en Babilonia. Esto significa que ellos han dejado de adorar a Dios por seguir la idolatría. Pero también dice contra los adúlteros. Aquí incluye a los que eran culpables de inmoralidad, a los que se divorciaban ilegalmente para volverse a casar incluso con mujeres paganas, a los que juran falsamente y engañan a su prójimo. Pero también Dios llama la atención a aquellos que abusan con los que dependen de sus salarios para el sostén. Estos son los jornaleros. Incluso espera que sus hijos sean justos y hasta generosos con ellos. Así que condena al pueblo de Israel por tratarlos de manera injusta y no pagarles lo debido. Así que el Señor condena a aquellos que se aprovechan de los indefensos, impotentes y desvalidos, y de los extranjeros. Estas son cosas que Dios tendrá muy en cuenta. La infidelidad de su pueblo es muestra de que ha abandonado el camino del Señor. Apreciado amigo y hermano, esta primera parte de Malaquías capítulo 3 nos enseña que Dios tiene un propósito importante en nuestra vida. Quiere purificarnos del pecado y prepararnos para vivir en su reino. Nuestra tarea será aceptar la bondad de Dios, permitir que Él haga su obra en nosotros, que transforme nuestro ser y entonces, siendo transformados de adentro, reflejaremos en nuestro hablar, caminar, trabajar, en todo lo que hagamos, que Cristo ha hecho su obra en mí. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.